Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a aprender en la clase de hoy? En la clase de hoy vamos a hablar de algunos refranes españoles que solemos utilizar para hablar de la idea de compartir, algo muy importante. Así que, ¿estás listo? ¡Empezamos! Vamos a escribir aquí los refranes de los que vamos a hablar hoy. El primero, quien da primero, da dos veces. El segundo, a quien da, no escoge. Tercero, quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde el perro. Siguiente, es de bien nacidos ser agradecidos. Siguiente, de desagradecidos está el infierno lleno. Y por último, a caballo regalado no le mires el diente. Pues de todos estos refranes vamos a hablar en la clase de hoy. Pero antes de empezar, ya sabes que siempre me gusta recordarte algo muy importante. Y es que en la página web de la Burbuja del Español, si quieres, puedes reservar clases individuales o también grupales para repasar un poquito algo que necesites, los temas que vamos viendo en las videoclases, lo que tú quieras. Así que ya sabes, para cualquier información que necesites, te dejo los links en la descripción. Y ahora vamos a empezar. El primer refrán dice, quien da primero, da dos veces. Y este refrán, ¿qué nos quiere decir? Bueno, pues este refrán elogia la prontitud. Claro, la prontitud de quien da lo que se le pide. Cuando yo te pido algo y tú me lo das muy rápido, bueno, pues en este caso se puede utilizar este refrán. También tiene otro significado, porque con este refrán podemos expresar la ventaja que tiene adelantarse a los acontecimientos, ser el primero en hacer algo. La verdad es que es un refrán de uso muy actual e incluso tiene un sinónimo que es así. La primera vale por dos. Y ahora vamos a seguir con el segundo refrán. A quien dan no escoge. ¿Y qué significa este refrán? Bueno, con este refrán expresamos que en la vida a veces hay que conformarse con lo que tenemos y no pedir nada más. Es decir, si nos lo dan, no lo podemos escoger. Debemos mostrarnos satisfechos sin poner reparos. Siguiente refrán. Quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro. Esto habla de los beneficios, es decir, normalmente cuando damos a las personas que no conocemos muy bien, no obtenemos beneficios, perdemos. Es decir, es inútil dedicar atención y consideraciones con fin interesado a quien conocemos superficial o circunstancialmente, porque por lo general de esta manera no se obtienen beneficios. Seguimos. Es de bien nacidos ser agradecidos. Este refrán nos habla de la gratitud y viene a decir más o menos que las personas que se han criado en una buena familia saben agradecer a quienes prestaron su ayuda. De este refrán muy utilizado, la verdad, también hay un sinónimo que es este. No muerdas la mano que te da de comer. Y pasamos a otro refrán que podría ser casi un antónimo del anterior, que es de desagradecidos está el infierno lleno. Y este habla de la ingratitud. Obviamente este refrán recrimina la ingratitud de algunas personas. Se dice que existe la ingratitud, pero también se dice que es algo muy frecuente, por desgracia. Y llegamos al último refrán. A caballo regalado, no le mires el diente. ¿Qué significará este refrán? A caballo regalado. Este refrán recomienda aceptar los regalos de buen grado sin poner reparo alguno, ya que se considera descortés analizar la calidad del regalo en cuestión, o resaltar sus defectos o sus fallos. Es decir, si te hacen un regalo, acéptalo y ya está. ¿Y por qué caballo? ¿Por qué hablamos de un caballo? Bueno, tiene su porqué. El referente de este refrán se encuentra en las ferias de ganado
ya que el comprador comprueba la edad y el estado de salud del caballo a través de su dentadura. Bueno, hemos terminado con el último refrán de hoy. Ya sabéis que los refranes en español son la mayoría Ya sabéis que los refranes en español la mayoría son muy utilizados actualmente, pero eso no significa que sean modernos, sino que se utilizan desde hace muchísimos años e incluso siglos. Y hoy os traigo la prueba de ello. Os voy a leer un fragmento de una narración del poeta y escritor Gustavo Adolfo Bécquer. Es un poeta del siglo XVIII. Es un poeta del romanticismo español. Vais a ver cómo él también utilizaba algunos de los refranes de los que hemos hablado hoy, sin que yo, por mi parte, la haya solicitado, ni poder explicarme por dónde me ha venido, me he encontrado con la vida. Y como suele decirse que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, sin discutirla, sin analizarla, me limito a sacar de ella el mejor partido posible. ¿Habéis visto? Loli también está de acuerdo. A gatito regalado no le mires el diente. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. Ah, pero se me olvidaba, antes de irnos, me gustaría deciros algo muy importante. En la página web de la burbuja del español podéis reservar clases individuales y también grupales. Y sobre todo, si estáis pensando en prepararos vuestro examen de certificación oficial SIELE, nosotros os podemos ayudar con todo, desde la inscripción hasta la preparación y todo lo que necesitéis. Así que para cualquier cosa y cualquier información os dejo en la descripción el link con toda la información necesaria. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!